Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 772. Hoy es domingo 30 de marzo del 2025. Y déjenme compartirles que siguiendo con la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar, donde nos preguntan y nos solicitan, nos proponen que reflexionemos sobre nuestras prácticas, pues todos los directores, supervisores, docentes, todos los agentes que intervenimos en la educación, al menos en la educación básica. Y, y quiero comentarles que al menos desde que empezamos con esto en enero del 2023, pues de enero del 2023 hasta el taller de julio del 2023 no hubo nada de orientaciones para los directivos. Esos 6 meses de enero a junio de 2023 no hubo nada de orientaciones para los directivos. Estuvieron olvidados. En cambio nosotros tuvimos unas orientaciones para enero, el taller de enero del 2023, donde nos pedían que a partir de nuestros saberes y prácticas iniciáramos un proceso de codiseño. Eso nos pedían como pues uno de los propósitos principales del taller de enero del 2023, que a partir de nuestros saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros iniciáramos un proceso del codiseño con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudios y los programas sintéticos. Y, y en esa semana realmente nadie teníamos los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales los liberaron como el 30 de diciembre del 2022. Llegamos al taller del 2 al 6 de enero del 2023 y nadie sabía qué hacer, ni los directivos, ni los supervisores, ni los inspectores, ni los asesores técnico-pedagógicos, ni los directores de nivel. Todo el mundo andaba descabezado, sin información, porque no hubo tiempo de revisar los últimos materiales que nos mandaron, que por cierto se le hicieron algunos ajustes para la sesión de enero, que fue la tercera sesión de Consejo Técnico de ese ciclo escolar 2022-2023. Le hicieron algunos ajustes este, a los programas sintéticos. Entonces, del 2 al 6 de enero, nadie sabía nada. Y era el taller intensivo. Y nos estaban pidiendo que a partir de nuestros saberes y prácticas docentes, pues iniciáramos un proceso o el proceso del codiseño. Y empezamos mal eh, en ese taller. Desde ahí empezamos mal. Para enero del 2023, que fue la tercera sesión del Consejo Técnico, bueno, el tema que se trató fueron los ejes articuladores. Y ahí nos pedían revisar, analizar y reflexionar sobre cómo están presentes estos ejes articuladores analítico, en el programa analítico, porque la idea era que empezáramos con el codiseño, este, en el taller de enero, tomando como componentes los ejes centrales del plan de estudios y los programas sintéticos. Entonces, en el taller de enero del 2023,
en la tercera sesión de Consejo Técnico ya nos pedían que analizáramos el sentido y el alcance de los ejes articuladores. Bueno, en febrero del 2023, pues nos pedían que analizáramos ya las especificidades del campo formativo lenguajes. Y bueno, y a revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, o sea, los PDA, del campo formativo lenguajes. Y luego eso fue en febrero. Y luego en marzo del 2023, pues ya le seguimos con el campo formativo saberes y pensamiento científico. Y nos pidieron lo mismo, analizar las especificidades de este campo y aparte revisar los contenidos y los PDA del campo. En abril del 2023 nos pidieron que viéramos el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y lo mismo, analizar las especificidades y los PDA de los contenidos de ese campo formativo. En mayo del 2023, que fue la séptima sesión, nos pidieron que siguiéramos con de lo humano y lo comunitario y revisáramos o analizáramos sus PDA de sus contenidos de este campo. Y en junio del 2023, bueno, ahí ya nos encargamos de la evaluación formativa y de la acreditación. Ese fue el tema de la octava sesión de junio de 2023. Entonces, maestros, el taller de enero del 2023 fue un desastre. Y luego en enero, en la tercera sesión, revisamos los ejes articuladores. En la cuarta sesión de febrero, revisamos el campo formativo lenguajes. En la quinta sesión de marzo, revisamos el campo formativo saberes y pensamiento científico. En la sexta sesión de abril, revisamos el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. En mayo de 2023, que fue la séptima sesión, revisamos el campo formativo del humano y lo comunitario. Y en la octava sesión del 2023, que fue en junio, revisamos el tema de la evaluación formativa. Eso es en esos primeros 6 meses de enero de 2023 a julio del 2023, porque en el mes de julio del 2023, ya para terminar el ciclo escolar, pues nos pidieron que socializáramos el programa analítico de grado o fase, que propusiéramos niveles de integración entre los programas analíticos y en la sesión 3 que elaboráramos una aproximación a la planeación didáctica, porque nadie sabíamos cómo elaborar una planeación didáctica hasta el taller de julio del 2023. Ahí empezamos a diseñar o tratar de diseñar pues algún esbozo de una planeación didáctica. Maestros, y si le seguimos al siguiente ciclo escolar, que fue de agosto de 2023 hasta julio del 2024, nos damos cuenta que al menos para los directores no hubo orientaciones para la fase intensiva de agosto, ni la primera sesión de consejo técnico de septiembre, ni la segunda de octubre, ni la tercera de noviembre. No hubo esos pues 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, pues no hubo orientaciones para los directores. Tampoco fueron olvidados de enero a julio de 2023 y de agosto a diciembre del 2023. Los docentes sí tuvimos orientaciones en el mes de agosto de 2023 porque revisamos cómo trabajar con los libros de texto gratuito y luego cómo integrarlos en los escenarios aula, escuela y comunidad, y aparte esbozamos algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito y cómo enriquecían
el programa analítico y el diseño de la planeación didáctica y de la evaluación. Eso fue en agosto del 2023. Miren, en septiembre del 2023 seguimos con la planeación didáctica y con el uso de los libros de texto gratuito. En octubre del 2023 seguimos con el programa analítico y la planeación didáctica y los usos de libros de texto gratuito. En noviembre del 2023 seguimos profundizando en el análisis de aspectos de la evaluación formativa como elemento central del Plan de Estudios 2022 y los programas de estudio de la fase 2 a la 6. En el taller intensivo de enero del 2024, revisamos otra vez el programa analítico de la escuela, ya no del maestro por grado, por grupo, para todo un ciclo escolar de su fase, sino que ya empezaron a hablar en enero del 2024 en ese taller del programa analítico de la escuela y aparte hacer los cambios necesarios. Seguir fortaleciendo la planeación didáctica y establecer metodologías de aprendizaje y aparte elaborar proyectos, Eso fue en el taller intensivo de enero de 2024. En la cuarta sesión de enero de 2024 nos pedían que otorgáramos un sentido humanista a la práctica educativa y que diseñáramos la planeación didáctica en base a los proyectos en enero de 2024. En febrero del 2024 seguimos fortaleciendo todo de la evaluación formativa y nos pidieron que avanzáramos en el diseño de la planeación didáctica, la evaluación formativa y los proyectos para el siguiente periodo. O sea, para el siguiente periodo pues era pues enero, febrero y marzo. Ahí nos pidieron eso para el siguiente periodo. Pero el siguiente periodo ya debería de ser pues los últimos meses del ciclo escolar. Para febrero del 2024, bueno, para abril del 2024, porque en marzo no hubo consejos técnicos, para abril del 2024 nos pidieron promover prácticas de salud mental y autocuidado. Y aparte nos pidieron diseñar o ajustar la planeación didáctica para el siguiente periodo, o sea, sí, para los últimos 3 meses del ciclo escolar. Y aparte que reflexionáramos sobre los propósitos y funciones de los consejos técnicos escolares, eso fue en abril. Pero en enero del 2024 nos avisó la secretaria de Educación de entonces, Leticia Ramírez Amaya, que la única actualización formal que íbamos a tener los maestros iba a ser lo que hiciéramos en los consejos técnicos, lo poco o lo mucho que hiciéramos en los consejos técnicos. Y por ahí nos dijo que por abril iban a explicarnos la estrategia para hacer ese acompañamiento pedagógico. ¿Y saben cuál fue ese acompañamiento pedagógico o esa estrategia que anunciaron? Fue la observación de aula, la observación de clase. Entonces, en abril nos hablaron de la observación de clase. En mayo del 2024 nos pidieron que reconociéramos la importancia de favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes para que pudieran interpretar o interrogar el mundo y oponerse a las injusticias, a la desigualdad, a las formas de exclusión social. Aparte nos pidieron que ajustáramos la planeación de esos últimos 3 meses y que promoviéramos estrategias de atención para niñas, niños y adolescentes a partir del avance de nuestro programa analítico. Y bueno, en junio del 2024 nos pidieron compartir experiencias sobre la apropiación del Plan de Estudios 2022. Desde junio del 2024, que fue la 8ª sesión, nos pidieron compartir experiencias sobre la apropiación del Plan de Estudios 2022. Y todavía seguimos en lo mismo. Porque miren, en noviembre del 2023 hubo un anexo
en esa sesión de Consejo Técnico, que fue la tercera sesión en noviembre de 2023, y en el anexo 1 venía, por ejemplo, cómo nos apropiamos del plan y programas de estudio 2022. Y nos preguntaban, o nos preguntaron, ¿el colectivo docente cuenta con su programa analítico? ¿Sí o no? Si es sí, y se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo, o no, ¿en qué se basó para realizar su planeación didáctica del primer periodo? Si se basó en el programa sintético del Plan de Estudios 2022 o si se basó en su experiencia didáctica. En cualquiera de los dos casos, la pregunta era qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica. Y esos materiales de apoyo que utilizó en su planeación didáctica pudieron haber sido los libros de texto gratuitos, otros materiales educativos existentes o bien sus propios materiales. Y en cualquiera de los tres casos, ¿qué pasó con su planeación didáctica? ¿Qué propone de todo esto en su planeación didáctica? Si en su planeación didáctica propone proyectos, bueno, los proyectos son los que se proponen en el libro de texto gratuito, son diseñados por usted, y si son los libros de texto gratuito, modificó esos proyectos, o bien, si no trabajó por proyectos y realizó o trabajó propuestas para realizar la evaluación formativa. Bueno, si realizó proyectos, los que están en el libro de texto o los que usted haya diseñado, bueno, qué metodologías utilizó. Y nos encerraron en esas cuatro metodologías críticas, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM y el aprendizaje servicio. Necesariamente así se nos señaló para los cuatro campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Repito, en noviembre de 2023, en esa tercera sesión de Consejo Técnico, en el anexo 1, que fue un insumo nacional, nos preguntaban cómo nos hemos ido apropiando del Plan de Estudios 2022. En noviembre de 2023. Ahora, déjenme decirles que para este, este ciclo escolar, para este ciclo escolar, desde un principio, pues hubo unos temas ya prediseñados, establecidos y dejados por la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya. Ya se iba, ya se iba en septiembre, y nos dejó las sesiones ordinarias de este ciclo escolar 2024-2025 ya organizados los temas. En la primera sesión ordinaria, en la tercera, en la quinta y en la séptima vienen temas ya señalados. En la segunda, cuarta, sexta y octava sesión son temas libres. En la primera sesión de este septiembre del 2024, el tema fue la evaluación diagnóstica en el marco del diagnóstico socioeducativo. En la tercera sesión fueron los proyectos y ejes articuladores. Y en la quinta sesión, que fue en febrero del 2025, bueno, fue el codiseño y la integración curricular. Y esta sexta sesión, pues es tema libre, es tema libre. Maestros, así nos hemos ido apropiando, pues de esta nueva escuela mexicana y de este plan de estudios 2022. Pero déjenme decirles que en enero del 2023, del 2 al 6 de enero del 2023, que nadie entendía nada, bueno, allá por el mes de abril, la secretaria de Educación en su video dijo: hay mucha incertidumbre en la elaboración del programa analítico a nivel nacional. Lo volvió a decir en julio del 2023 y lo volvió a decir en agosto de 2023. En enero del 2024 ella siguió insistiendo
en que el magisterio no entendía cómo elaborar el programa analítico ni la planeación didáctica, ni conocía las 4 metodologías críticas en enero de 2024. Para julio del 2024, la secretaria de Educación anunció que había visitado 60,000 escuelas y en esas 60,000 escuelas le habían pedido que se retomara el programa analítico, las 4 metodologías críticas, la planeación didáctica, la evaluación formativa. Entonces nadie entendió nada. Ella deja el cargo en septiembre de 2024, entra Mario Delgado en octubre del 2024 y se da cuenta que falta mucho trabajo por hacer, falta mucho trabajo por hacer. Y en sus videos de Mario Delgado, pues él asegura también desde octubre y noviembre del 2024 que los maestros le han pedido, que se retome el trabajo por proyectos, el programa analítico, la evaluación formativa, porque nadie entendió nada. Yo no sé qué maestros y de dónde fueron los que eligieron eso, porque hay muchos compañeros que sí lo han estado aplicando, que sí lo han estado haciendo. Maestros, entonces, en esa sesión, sexta sesión de Consejo Técnico que fue antier 28 de marzo del 2025, la pregunta era reflexionar sobre nuestras prácticas en el marco de la nueva escuela mexicana y el plan de estudios 2022, que reflexionáramos y que debatiéramos qué estamos haciendo bien, qué es lo que debemos de dejar de hacer y qué es lo que debemos innovar. Y esas 3 preguntas están desde la fase intensiva de agosto del 2019 en 3 contextos, en el aula, en la escuela y en el sistema. Desde agosto del 2019 eran 3 preguntas. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos de innovar en la escuela, en el aula, en la escuela y en el sistema? Para agosto o septiembre del 2022, esas mismas 3 preguntas se vuelven a hacer en el documento Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ese instrumento o ese documento es el que sepultó a los 4 pilares de Jacques Delors de 1996. Y ahora en la quinta sesión de febrero de 2025, esas mismas 3 preguntas nos las vuelven a hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué debemos de innovar? Palabras más, palabras menos, pero son las mismas 3 preguntas. Son las mismas 3 preguntas que nos piden que reflexionemos. Y esas mismas 3 preguntas están desde agosto del 2019, cuando empezamos con la nueva escuela mexicana. Entonces la pregunta es, ok, ya reflexionamos en esta sexta sesión, ya debatimos en esta sexta sesión sobre nuestras prácticas, directivos, supervisores, inspectores, ATPs, directores de nivel, docentes, los servicios de educación especial. ¿Por qué los servicios de educación especial? Porque los que pertenecemos a una UDEI como Nuevo León, o a una USAER como en muchos estados, o a las UDEI de la Ciudad de México, pues todos tomamos los talleres de actualización en las escuelas. Y si todos tomamos los talleres de actualización en las escuelas, pues deberíamos de saber y de manejar todos estos temas que desde enero del 2023 a junio de 2023, los ejes articuladores, los 4 campos formativos y la evaluación formativa. Y de agosto o septiembre del 2023 a junio del 2024, pues debimos de haber revisado ya y manejado y dominado pues el manejo de los libros de texto gratuito, los proyectos didácticos, las planeaciones didácticas y todo lo que nos pidieron durante el ciclo escolar. Y ahora de agosto de 2024 a marzo del 2025 ya deberíamos tener un dominio de todos estos temas. Y si no lo tenemos, entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Ya reflexionamos en esta sexta sesión, ya debatimos en esta sexta sesión. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las acciones transformadoras
Repito, ¿cuáles son las acciones transformadoras para superar esto? O para tener una mejor apropiación de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios 2022. Maestros, este es el video, está interesante el tema. Este es el video 772 772 y nos vemos en el siguiente video.